Listo. A ver, ¿me indican por favor si se visualiza la pantalla? Sí se logra ver. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, el día de hoy, bueno, que ya es semana 12 y estamos por culminar ese mes, estamos bastante cerquita al final, ¿no? Para ya finalizar nuestras clases, nuestras presentaciones. Vamos a avanzar justamente con el tema correspondiente a la nutrición y alimentación de animales de compañía. Hoy día vamos a trabajar esta clase y yo creo que si nos alcanza el tiempo podemos inclusive avanzar parte de la clase de la semana 13. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar hoy día nuevamente, vamos a iniciar justamente hablando de la nutrición, como les comento, y la forma de alimentar a los animales de compañía, enfocándonos en la nutrición de perros y gatos. ¿Está bien? Entonces, el resultado del aprendizaje de esta sesión es que ustedes puedan lograr identificar y estimar los principales nutrientes requeridos para perros y gatos a partir de la tabla de requerimientos de la NRC. Entonces, bueno, al igual que todos los animales y todos los seres vivos, ¿no? Los perros y gatos también necesitan alimentarse de acuerdo a sus propios requerimientos, ¿verdad? Y como siempre les digo, ese requerimiento va a variar dependiendo de su estado fisiológico, es decir, no es lo mismo, ¿no? El requerimiento nutricional de un cachorro, digamos, que una perra que se encuentra pues gestando, ¿no? Hay diferentes tipos de requerimientos. Entonces vamos a hablar justamente de ello. Y como siempre vamos a hacer nuestra reflexión, ¿no? Los animales en general tienen diferentes requerimientos nutricionales y todos ellos de alguna manera han sido trabajados y están ya establecidos en las tablas del NRC. Estas tablas ya la hemos trabajado, ¿verdad? Para, por ejemplo, determinar el requerimiento de vacunos, el requerimiento de cerdos, el requerimiento de aves. Y ahora, pues, justamente vamos a hablar sobre el requerimiento de perros y gatos, ¿no? Mascotas, principalmente. En el caso de estos animales, vamos a requerir identificar cuáles son los nutrientes críticos para poder formular sus alimentos balanceados, es decir, cuáles son los niveles mínimos y máximos también, y cuáles son los que sí o sí tienen que estar presentes, ¿verdad? En la dieta. Porque vamos a ver justamente que hay algunos nutrientes que el animal no los puede sintetizar o que no los sintetiza en la cantidad necesaria y que por lo tanto sí o sí tienen que ir en su dieta. También vamos a saber que existen algunos nutrientes para estos animales que no van a ser considerados en la formulación de raciones balanceadas de especies con propósito económico, ¿no? Como en aves, en cerdos, en vacas y también en otras especies que sí son para animales de granja. Muy bien, entonces vamos a comenzar hablando del tracto gastrointestinal del perro, ¿no? Para empezar, bueno, tenemos ciertas diferencias, ¿no? Entre el tracto digestivo del perro y el gato. Pero bueno, hablando de manera general, ambas especies son animales que, bueno, son considerados carnívoros, es decir, ¿no? Su alimentación está basada en carne, netamente. Respecto al tracto gastrointestinal del perro, bueno, sabemos que toda la digestión en realidad inicia a partir de la boca, eso es en todas las especies, ¿verdad? En el caso de los perros, bueno, ellos cuentan con dentadura, ¿verdad? Cuentan también con molares que les permite justamente, pues, ¿cómo se dice? Les permite aplastar huesos, ¿no? Lo que, digamos, los diferencia de los gatos. En el caso de los gatos, ellos no cuentan con estos, eh, con estos dientes, por así decirlo. Y en el caso de ambos, tanto en perros y gatos, tampoco cuentan, ¿no? Con la famosa amilasa salival, estas enzimas que comienzan o que inician el proceso de digestión a nivel de la boca. ¿No? Ellos no digieren, mejor dicho, a nivel de la boca, ellos no pueden digerir o degradar los carbohidratos, ¿no? Entonces, digamos que todo este proceso se va a iniciar pues en el estómago, porque el alimento directamente es deglutido, bueno, mascado y deglutido, ¿no? Hacia el esófago y posteriormente hacia el estómago, ¿no? Donde ahí se encuentran pues todas las enzimas digestivas que van a comenzar pues, ¿no? A digerir y a procesar todos los alimentos que en su mayoría, en el caso del perro, pues son a base pues de carne, ¿verdad? Otra diferencia que podemos encontrar
¿no? En el caso de los perros es que sus intestinos, digamos, ¿no? Su tracto en realidad puede distenderse. Entonces ellos pueden comer grandes cantidades de alimento porque tienen sus intestinos, ¿verdad? Su tracto en realidad, su tracto digestivo tiende a distenderse, ampliarse, ¿no? Entonces pueden almacenar y por eso es que comen grandes cantidades. A diferencia del gato, ¿no? Que el gato, pues, ellos no tienen la capacidad, o mejor dicho, su tracto digestivo no tiene la capacidad de distenderse. Ellos comen pequeñas cantidades, pequeñas porciones durante todo el día. Y inclusive, más que el perro, podría decirse que ellos sí son, pues, ¿no? Carnívoros natos. Y de igual manera, también su saliva no contiene la famosa alfa-amilasa salival, que es la que degrada pues, los carbohidratos, porque principalmente su fuente de alimento pues, son las proteínas, ¿verdad? Las carnes, las proteínas. Entonces, igual, tampoco tienen molares. En el caso de los gatos no tienen molares, por lo tanto, no pueden aplastar ni moler los huesos, ¿no? Ellos sí pueden desgarrar, ¿no? Con sus dientes tienen la capacidad de desgarrar más, no de moler los huesos, como en el caso de los perros, ¿no? Entonces, vemos ahí ciertas diferencias en cuanto, por ejemplo, a las enzimas que producen estos animales en relación a los animales que ya hemos estudiado anteriormente, ¿no? Como son pues las aves, cerdos, ¿no? Rumiantes, y también diferencias en su tracto digestivo. Después, prácticamente el resto, ¿no? El procesamiento es bastante similar, ¿no? A lo que ya hemos estudiado anteriormente. Ahora, bueno, vamos a ver también que existen organizaciones que van a de alguna manera regular, controlar, ¿no? Los alimentos, los nutrientes, ¿no? Presentes en los alimentos, principalmente para mascotas. Por ejemplo, tenemos la Asociación Americana de Funcionarios para el Control de Alimentos, cuya función es fijar los estándares de sustanciación y tiene una comisión asesora para la legislación estatal, ¿no? Produce la publicación oficial anual de la AAFCO y las regulaciones más importantes son Model Pet Food Regulation y Pet Food Nutritional Profiles. También tenemos el NRC, que es justamente, ¿no? Estos lineamientos que nos va a permitir, nuevamente le repito, al menos en el caso de nosotros, ¿no? Actualmente estamos trabajando con el NRC, permitirnos formular las dietas precisas para estos animales. Ellos también recogen y evalúan investigaciones y hacen, ¿no? De acuerdo a lo que encuentran, hacen recomendaciones nutricionales. Después tenemos el Departamento de Alimentos y Drogas, ¿no? El FDA, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, Instituto de Alimentos para Mascotas, funcionarios para el control del alimento del Estado, Agencia de Protección Ambiental y la Comisión de Comercio Federal, ¿no? Que cada una de ellas, bueno, como ven ustedes, tienen funciones diferentes, pero sin lugar a dudas, pues todas ellas, pues, pueden cumplir, como se dice, o dan ¿no? su aporte para poder manejar de manera adecuada, pues, ¿no? Los nutrientes para la formulación, ¿no? De dietas para animales, pues, en este caso, pues, animales mascotas, ¿verdad? Animales que están en casa, ¿no? Con nosotros. Entonces, vamos a hablar justamente ahora del NRC, ¿no? Como ya les comenté, y como ustedes mismos ya han visto, ¿verdad? En las dietas, han formulado ustedes dietas para cerdos, han formulado dietas para pollos, han formulado dietas para vacunos, ¿no? Y basándonos justamente en las tablas del NRC. Ahora, en el caso, claro, de aves y de cerdos existen, ¿no? Ustedes también pueden buscarlo. Cada línea, ¿verdad? Que de alguna manera pues se trabaja o con la cual trabajan muchos productores, tiene ciertos lineamientos, tiene ciertas, digamos, tienen especificaciones sobre la cantidad de nutrientes que debe ir en su dieta. En el caso bueno, de perros y gatos también, como han visto, pero nosotros, bueno, vamos a utilizar algunas ecuaciones justamente de predicción que tienen bueno, el NRC, que tiene digamos, que está presente o que se describe, ¿no? En el NRC para poder formular así, ¿no? Las dietas, digamos, al momento de predecir, que es el nutriente quizás, uno de los nutrientes más importantes, por no decir más importante, que es pues la energía metabolizable, ¿no? En el caso de perros y gatos. Entonces, vemos que en el NRC no solamente tenemos ya tablas bien definidas con el requerimiento de acuerdo al estado fisiológico de los animales, sino también vamos a tener ecuaciones, ¿no? Que nos va a permitir determinar cuál es digamos, el,
el requerimiento y cuál es la cantidad también de, digamos, de energía presente, ¿no? En ciertas dietas, en ciertos alimentos. Entonces vemos que esta es una herramienta muy importante, al menos para todos los nutricionistas, para los formuladores, que prácticamente maneja valores estándar, ¿no? Entonces podemos tener una idea o simplemente, ¿no? Basándonos en lo que nos dice el NRC, nosotros muy bien podemos determinar y podemos formular de manera adecuada dietas para diferentes, pues, diferentes etapas de la vida de estos animales. Luego tenemos la Federación Europea de Alimentos para Animales de Compañía, o llamado también FEDIAF por sus siglas, que es la guía nutricional también de alimentos para perros y gatos. Tenemos la Asociación of American Feed Control Officials, ¿no? Que es la Asociación Americana de Oficiales de Control de Alimentos, que también desarrolla, ¿no? Perfil de nutrientes, concentración de nutrientes para crecimiento y para la etapa de mantenimiento. Bien, en esta tablita podemos, ¿no? darnos una idea de cuáles son los nutrientes más importantes, ¿no? para estas especies. Vemos, por ejemplo, que en el caso, ¿no? De los gatos, ¿no? de los perros y gatos, pues al igual que en el resto de especies, ¿no? la proteína, la grasa, ¿no? la energía, bueno, no se menciona acá la energía, pero obviamente hablando de manera general, la proteína, la grasa y los carbohidratos son los nutrientes que proporcionan finalmente energía, ¿no? Y justamente todos estos nutrientes son consumidos para que el animal pueda adquirir energía a partir de ellos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los nutrientes más importantes para perros y gatos, pues tenemos que la grasa y la proteína lo son. Ácidos grasos, tenemos pues ácido linoleico, ácido alfa-linoleico, ¿no? El ácido araquidónico para el caso de gatos, ¿no? Bueno, los famosos poliinsaturados, ¿no? Eicosapentanoico y docosahexapentanoico. Los aminoácidos más importantes, que también lo hemos visto eso en el resto de especies, ¿no? Lisina, metionina, leucina, treonina, tirosina, triptófano, fenilalanina, cisteína, todos ellos, ¿no? Presentes justamente como parte del requerimiento. Minerales que también ya los conocemos, ¿no? Calcio, fósforo, sodio, potasio, cobre, yodo, hierro, zinc, magnesio, manganeso, ¿no? Que son, prácticamente son similares, ¿no? Son iguales, digamos que lo único que varía pues son las cantidades, las proporciones que deben ir en cada alimento, ¿no? Y de igual manera también, pues, ¿no? Las vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K, ¿no? Y las vitaminas hidrosolubles como las vitaminas del complejo B. Ujú. Ahora, también vamos a ver algunas sustancias, ¿no? que van a ser necesarias, ¿no? Eh, sustancias que van a ser necesarias justamente en los animales, en este caso en los gatos, por ejemplo, bueno, van a ser importantes porque se van a producir en pequeñas o en cantidades tan pequeñitas que no va a poder abastecer el requerimiento, ¿no? nutricional del animal. Y me estoy refiriendo exclusivamente a la taurina, ¿no? Que ya más adelante vamos a hablar justamente de ella. Pero bueno, adelantando un poquito, pues, ¿no? Bueno, en realidad la taurina no puede ser sintetizada, ¿no? por los gatos en las cantidades que necesita realmente. Y ¿no? Pero la taurina, sin embargo, pues a pesar de que no es sintetizada en las cantidades necesarias, la taurina se necesita, ¿no? en el animal para diferentes, ¿no? En realidad cumple muchas funciones, pero pues, ¿no? Un poquito hay que tener, ¿no? ¿Cómo se dice? Ese conocimiento de que efectivamente, pues la taurina no puede ser sintetizada en las cantidades adecuadas. Bien. Respecto a la partición de la energía, al igual que hemos visto en otros animales, ¿no? En este caso, para perros y gatos, igual consumen, ¿no? el alimento en su manera, pues, natural, digamos, a lo cual nosotros podríamos considerar como energía bruta, ¿no? Que es la energía que se encuentra netamente en el alimento, ¿verdad? Y que al ingresar, pues, en cada proceso digestivo va a ir perdiéndose, ¿no? Cierta cantidad de energía. En el caso también de estos animales tenemos, ¿no? la energía bruta que al pasar por el tracto digestivo hay gran pérdida, ¿no? de energía, a lo que nosotros consideramos como energía fecal, ¿verdad? Quedando principalmente pues la energía digestible, que es la que va a terminar pues absorbiéndose, ¿no? en el intestino para después justamente metabolizarse y
¿no? Y al momento de metabolizarse, una gran cantidad de esta energía va a perderse a través de la orina. Dentro de esta energía metabolizable, o en el proceso de la utilización de la energía metabolizable, vamos a ver que se va a perder, ¿no? Justamente durante el proceso, durante este metabolismo, se va a perder energía de manera térmica, ¿no? Como nosotros lo denominamos, ¿no? En forma de calor, quedando pues, ¿no? La energía neta, que es la que va a ser utilizada ya en el animal para su metabolismo basal, para su mantenimiento, y también en el caso de los animales, por ejemplo, que estén gestando o que estén lactando, ¿no? Estén en proceso de lactación, digamos, para justamente producir la leche, ¿no? Producir la leche. Entonces, como ven, la partición de energía de la dieta es bastante similar, ¿no? Que en otros animales. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? Ok. Bien. Ok, acá podemos visualizar, por ejemplo, cómo nosotros podemos estimar la energía bruta, ¿no? De un alimento en función a los nutrientes de la dieta. Como hemos mencionado anteriormente ya, ¿no? Y venimos mencionando durante varias semanas, ¿no? Bueno, de todos los nutrientes, estos tres nutrientes, proteína cruda, grasa y carbohidratos, son los que van a aportar energía. Son los que durante el proceso, durante el metabolismo, ¿verdad? Durante todo este proceso metabólico, van a aportar cierta cantidad de energía. Nosotros lo podemos, como se dice, podemos denominarlos, ¿no? Y de acuerdo a las unidades. En este caso, pues, para el caso de, bueno, en el caso de perros y gatos, lo podemos trabajar tanto, o podemos expresar esta energía en kilocalorías por gramo o en kilojoules por gramo, ¿no? De igual manera, vemos que la proteína cruda, perdón, sí, la proteína cruda o proteína bruta también, puede aportar, ¿no? 5.7 kilocalorías por gramo. En el caso de la grasa, vemos que también, ¿no? Aporta una buena cantidad de energía, igual en kilocalorías por gramo, 9.4, y los carbohidratos que pueden estar presentes como fibra cruda o como extracto libre de nitrógeno, considera pues todos estos carbohidratos como tal, almidón, etcétera, ¿verdad? Todo ello en su conjunto va a aportar 4.1 kilocalorías por gramo de este nutriente. Ahora, esto puede ser, nuevamente les repito, puede ser expresado en estas unidades o también lo podemos expresar en otras unidades, que vamos a ver también que eso lo vamos a visualizar cuando queramos formular las dietas, ¿no? Cuando queramos ver primero sus requerimientos y el aporte nutricional de cada ingrediente. Vemos ahí que puede ser expresado en kilojoules por gramo. Vean ustedes, básicamente es una proporción, ¿ok? Entonces, nuevamente les repito, esto es importante, por ejemplo, para determinar, para estimar cuánto aporta un determinado alimento. Por ejemplo, nosotros normalmente, ¿no? Bueno, a nuestras mascotitas, a nuestros perritos, le damos, ¿verdad? Alimento en forma de galleta, ¿no? En forma de galletita, y no sabemos cuánto de energía bruta está aportando ese alimento, ¿me entienden? Entonces, ¿cuánta energía bruta está aportando ese alimento? En este caso, por ejemplo, vemos que el alimento tiene diferentes nutrientes, proteína cruda, grasa, fibra, ¿no? Pero considerando, ¿no? Este factor, digamos, si vemos que tiene, pues, no sé, por la cantidad que esté consumiendo el animal, podemos de repente estimar que de repente la proteína bruta se encuentra, pues, presente en 20 gramos, entonces, de acuerdo a la cantidad de estos nutrientes, 20 gramos, de repente 10 gramos en grasa, estoy dando un número al azar, ¿no? 5 gramos en lo que es carbohidratos en general, multiplicando por cada uno de estos valores, voy a poder yo estimar, ¿verdad? Cuánto de energía bruta está aportando ese alimento. Nuevamente les repito, ¿no? Y para que entiendan, la energía bruta es lo que está de manera grosera en el alimento. O sea, no es algo que netamente, o sea, toda esa energía no lo va a utilizar el animal. Hay cierto porcentaje que obviamente lo va a perder en heces, hay cierto porcentaje que lo va a perder en la orina y hay cierto porcentaje de energía que lo va a perder, pues, ¿no? En el calor al momento de la metabolización. Entonces, digamos, estos valores
van a ser exclusivamente para la estimación de energía bruta. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en los ejercicios que nosotros vamos a realizar y probablemente en el examen de repente, pues podemos solicitar, estimar, ¿no?, la energía bruta o la energía digestible, digamos, ¿no?, de una dieta, ¿no? Y ustedes tienen que diferenciar cuáles son o con qué tipo de ecuaciones o con qué tipo de factores ustedes van a trabajar. ¿Está bien? Muy bien, entonces tenemos acá también los requerimientos energéticos de perros según su estado fisiológico. Tenemos, bueno, diferentes tipos, ¿no? Diferentes estados. En realidad, vemos aquí, ¿no?, los cachorros, adultos, ¿no?, que se encuentran, pues, en lactancia, adultos que se encuentran, pues, en estado de preñez, otros que tienen mantenimiento, hacen mantenimiento y con una actividad moderada, y también, pues, aquellos que son inactivos, ¿verdad? Son geriátricos, son animalitos, pues, que simplemente, pues, no ya están prácticamente en la última etapa de su vida y bueno, pues, ¿no? Están, pues, inactivos, ¿no? O no tienen la misma actividad como cuando eran, pues, cachorros o jovencitos. Pero acá interesante ver, ¿no?, que definitivamente, pues, el requerimiento energético para las diferentes etapas varía, ¿no? Y prioriza, bueno, o mejor dicho, se encuentra en mayor cantidad, ¿no?, el requerimiento energético de los animales que se encuentran en proceso de lactancia. Chicos, ¿me esperan un momentito, por favor? Unos minutos, gracias. Bien, vamos a continuar con la clase. Ok, nos hemos quedado acá. Bien, tenemos acá el cálculo de requerimiento de energía metabolizable para mantenimiento para perros y gatos, donde vemos que, bueno, efectivamente, ¿no?, cada uno tiene su propia ecuación, su propia fórmula, y esto justamente se debe, ¿no? Como ven ustedes, pues, ¿no? En realidad va a depender bastante del peso, ¿no?, del animal. Me refiero netamente a lo que es energía metabolizable, ¿no? Expresado, claro que sí, en kilocalorías por día. ¿Está bien? Entonces, eso también es obtenido a partir del NRC.
En el caso de perros adultos inactivos, igual, ¿no? Tenemos el requerimiento de energía metabolizable, que va a ser igual a 95 por el peso, expresado en kilogramos, elevado a la 0,75, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Y en el caso de perros adultos activos, vemos ahí que también pues cambian, ¿no? El peso. Tenemos el valor de 130 por el peso expresado, acá, bueno, expresado, en realidad este valor, ¿no? El valor del peso en kilogramos, expresado en kilogramos, elevado a la 0,75, ¿no? Es denominado pues peso metabólico, ¿verdad? Entonces, esta es una unidad, ¿verdad? El kilogramos no es una unidad, pero cómo se determina o cómo se estima, ¿no? Este requerimiento de energía metabolizable es en función a este valor, ¿no? A este peso. Ok, entonces, como les decía, ¿no? En este caso, nosotros podemos estimar el requerimiento digamos, de los animales, ¿no? En función a su energía, perdón, a su peso. Acá en el caso de requerimiento para gatos, de igual manera, ¿no? Tenemos gatos adultos magros, energía metabolizable, va a ser igual a 100 por el peso expresado en kilogramos, ¿no? Elevado a la 0,67. Y como vemos también, para lo que sería gatos adultos magros, no, perdón, gatos con sobrepeso, igualito, ¿no? 130 por el peso expresado en kilogramos al 0,40. Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos destacar de estas ecuaciones? Que va a depender mucho, ¿no? Del peso del animal, va a depender mucho del estado fisiológico del animal para poder nosotros estimar su requerimiento, ¿no? Expresado en este caso, pues, ¿no? En kilogramos, ¿no? Bueno, en el caso de la energía metabolizable, bueno, sabemos que, pues, sus unidades, pues, van a cambiar, ¿no? Puede ser, pues, como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Puede ser expresado en kilocalorías, que es mayormente como nosotros lo podemos encontrar, ¿no? Luego tenemos el cálculo de la cantidad de alimentos a suministrar a perros y gatos, requerimiento energético, bueno, kilocalorías de energía metabolizable por día, ¿no? La densidad energética en kilocalorías por kilogramo, ¿no? Y cada uno, bueno, va a poder estimarse a partir, ¿no? Del peso de los animales. En caso del perro, ¿no? Podemos, ¿no? Determinarlo en función, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo, 22,7 kilogramos, ¿no? Lo cual nos puede ayudar a determinar cuál es la cantidad que realmente requiere el animal, ¿no? En función a su peso, en función a su estado fisiológico también, ¿no? El tamaño, todo ello. Entonces, vemos aquí también expresados en diferentes unidades. Un momentito, disculpe. Listo. Bien, también tenemos los factores que afectan los componentes del gasto energético. Bueno, hemos visto, ¿no? Está la tasa metabólica basal, la actividad muscular voluntaria, la termogénesis inducida por la comida y la termogénesis adaptativa, ¿no? En el caso de la tasa metabólica basal, vemos que están, bueno, los factores, ¿no? Ahí que intervienen son, pues, el sexo, el estado reproductivo, el estado hormonal, la función del sistema nervioso autónomo, la composición del cuerpo, el área de superficie del cuerpo, el estado nutricional y la edad. Respecto a la actividad muscular no voluntaria, tenemos a la actividad con carga de peso, duración del ejercicio, la intensidad del ejercicio, el tamaño y peso del animal. Respecto a la termogénesis, ¿no? Inducida por la comida, tenemos los factores, ¿no? Que afectan, sería pues la composición calórica y nutricional de la comida y el estado nutricional. Y dentro de lo que es la termogénesis adaptativa está la temperatura ambiental, alteraciones en la ingesta de alimentos y el estrés emocional. Bien, acá tenemos, pues, ¿no? La gestación, el proceso de gestación en semanas, el parto y, bueno, la lactancia también es, ¿no? En semanas. Y el destete, ¿no? Donde vemos que el requerimiento de mantenimiento para cada etapa, pues, es diferente. Si consideramos que la etapa de mantenimiento es
¿no? El 100%, vemos que durante el parto, ¿no? Esto se incrementa a un valor y más aún, ¿no? Conforme va avanzando, ¿no? Digamos, el proceso de lactancia, este requerimiento de mantenimiento, pues se triplica, ¿verdad? Se triplica, aumenta cada vez más. Y luego, una vez, pues, ¿no? Que ya pasa este pico de lactación, este pico de producción de leche, pues el requerimiento también va a bajar, ¿no? Entonces, esto realmente lo vemos de manera bastante similar en varias especies, no solamente en el perro, ¿no? En el caso ¿no? de la vaca, inclusive también vemos que, ¿no? El requerimiento pues va bajando, ¿no? Hasta cuando ya el animal pues está en seca, ¿verdad? Periodo de seca, pues su requerimiento nutricional de igual manera baja. Requerimiento nutricional, requerimiento energético. Bien, respecto a los carbohidratos, tenemos que hay fuentes de granos que proveen energía, dentro de ellos el maíz, el arroz, el trigo, la avena y la cebada, ¿no? Tenemos algunos procesos importantes, como por ejemplo la molienda, tratamientos con calor, carbohidratos como la fibra, que mantiene su salud gastrointestinal, su producto de trigo, cáscara de soya, ¿verdad? Y bueno, el exceso de fibra reduce la utilización de la energía y la proteína. Respecto a las grasas, bueno, hay diferentes componentes, ¿no? Están pues los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados. Dentro de los ácidos grasos están pues los esenciales, como el linoleico y el araquidónico, que es importante en gatos. Y también puede ser utilizado pues el sebo, el aceite de pescado y la grasa de pollo, ¿no? Bueno, tenemos acá la distribución calórica recomendada para los alimentos de mascotas, donde, bueno, vamos a tener animales que están en mantenimiento y como vemos, cada alimento aporta cierto porcentaje, ¿no? De energía, cierta cantidad de energía, eso ya lo hemos visto en diapositivas anteriores. Por lo tanto, ¿no? Por ejemplo, para dietas o alimentos, ¿no? Para animales en mantenimiento, esta tiene que tener una cierta conformación, ¿no? Probablemente la mayor cantidad esté o debe estar conformada por grasas y carbohidratos, 38 y 38%, y solo un 24% de proteínas. Para animales que realizan trabajo de resistencia, vemos que la mayor cantidad no va a estar en función ¿no? A la grasa, 45%, 28% de carbohidratos y 27% de proteínas. En lo que son perros en etapa de crecimiento, vemos ahí 41% de grasa, 32% de carbohidratos y 27% de proteínas. Y gatos en crecimiento de igual manera, ¿no? 46% de grasa, 32% de proteína y 22% de carbohidratos. Bien. También tenemos acción del antioxidante. ¿Cuál es su acción del antioxidante? Bueno, obviamente los antioxidantes van a trabajar para evitar que se produzca ¿no? la peroxidación de las grasas. Entonces, un alimento que no tiene antioxidantes es muy probable ¿no? que las grasas que se encuentren presentes en estos alimentos pues comiencen su proceso de peroxidación y eso trae como consecuencia la rancidez de los alimentos y la degradación del alimento en sí. De tal forma que que sus nutrientes no van a ser aprovechados por el animal e inclusive pueden llegar a estar en cantidades pues no grandes que puede llegar inclusive ¿no? a intoxicar de repente ¿no? a los animales. Por lo tanto, siempre ¿no? dentro de un alimento tiene que haber pues no presencia de antioxidantes. Respecto a las proteínas, mayormente vemos ¿no? que los insumos utilizados en estos alimentos pues serían la harina de soya, la harina de gluten de maíz, la carne de pollo y sus productos. Los gatos, bueno, van a tener mayores requerimientos proteicos que los perros, efectivamente. En el caso de los alimentos de perros, podemos observar algunos que tienen, pues, estos insumos de origen vegetal, ¿verdad? En cantidades pequeñas, pero igual los tienen. Pero en el caso de los gatos, no. Ellos sí, pues, prácticamente toda su dieta va a estar basada, ¿no? En carne, perdón, claro, en carne, en insumos, pues, de origen animal. En el caso de los gatos, requieren sí o sí taurina, que es un componente importante de las sales biliares, es un subproducto en realidad del metabolismo de aminoácidos, es decir, ¿no? Al encontrarse estos aminoácidos en grandes cantidades en el alimento, pues van a desencadenar pues, ¿no? en la producción de la taurina. Y también es necesario mantener la relación proteína-energía metabolizable.
Acá vemos algunos requerimientos de proteína, grasa, minerales y vitaminas de acuerdo a lo establecido por el NRC, tanto en adultos mantenimiento como en cachorros en crecimiento. Donde igual vemos que la proteína, pues el requerimiento de proteína es más del doble inclusive. De igual manera, las grasas, de igual manera, ¿no? El ácido linoleico, ácido graso linoleico, y cada uno de los minerales, obviamente porque el animal está en proceso de adquirir, ¿no? Más tejido para su crecimiento, para su desarrollo, por lo tanto, el requerimiento nutricional va a ser, pues, bastante alto, ¿no? En relación a los animales que ya tienen establecido, pues, ¿no? Ya su cuerpo, su organismo ya desarrollado. Tenemos también una tabla, ¿no? La tabla de requerimientos de nutrientes para perros, de acuerdo a su peso, ¿no? Bueno, el peso metabólico, en función al peso metabólico en realidad. Y bueno, en primer lugar tenemos, ¿no? La energía, ¿no? Expresada en kilocalorías por kilogramo de peso metabólico, ¿no? Para un adulto, ¿no? Tenemos dos valores de acuerdo al tamaño del animal, ¿verdad? Después tenemos también, de acuerdo a la etapa de crecimiento, puede ser etapa inicial, etapa posterior, ven ustedes, de acuerdo a la edad también. Vemos que el requerimiento proteico y de cada uno de estos nutrientes va a variar en función a ello. Entonces, con estos valores nosotros vamos a poder formular, ¿verdad? Si es que, bueno, se nos solicita, ¿no? Formular con estas tablas, ¿ok? De igual manera tenemos para los gatos su requerimiento energético, requerimiento proteico y de cada uno de los nutrientes. Acá justamente estamos observando, ¿no? La taurina, la cantidad de taurina que se requiere en gramos, pero dependiendo de la presentación del alimento, ¿no? En el caso de comida enlatada, tenemos pues, ¿no? Valores superiores a la cantidad de taurina presente en el alimento seco, ¿no? Y esto se debe pues, a que la comida enlatada tiene una mayor cantidad de humedad. En cambio, en el alimento seco, pues no, ¿verdad? La presencia de humedad es poca en realidad. ¿Y qué es lo que hace finalmente, ¿no? La taurina, ¿cuál es la función? ¿No? Ya hemos adelantado un poquito qué es y cuál es la función. Bueno, en realidad es un aminoácido esencial para el funcionamiento normal del músculo cardíaco, visión y reproducción en gatos, ¿no? A diferencia de otros aminoácidos, la taurina se encuentra como aminoácido libre en los tejidos del organismo, como el corazón y los ojos, y no forman parte de las proteínas. A diferencia, bueno, de los otros aminoácidos, ¿no? La taurina se encuentra como aminoácido libre en los tejidos del organismo, como el corazón y los ojos, y no forma parte de las proteínas. La mayoría de los mamíferos pueden sintetizar, ¿no? este aminoácido a partir de otros aminoácidos. Sin embargo, en el caso de los gatos no lo pueden hacer o no lo hacen en las cantidades que realmente lo necesitan. Entonces, tiene que ser de todas maneras aportado, ¿no? En las dietas. Ahora, es importante también recalcar que la taurina se encuentra solamente en la proteína de origen animal, ¿no? Y eso justamente lo vamos a ver ahora. En este gráfico vemos ¿no? el metabolismo, la síntesis, ¿no? de la taurina a partir de otros aminoácidos, como por ejemplo la metionina. Y acá un poquito quiero relacionarlo al último enunciado, en el cual, ¿no? se dice que esta se encuentra en la proteína de origen animal. Y es que la proteína de origen animal, ¿no? está constituida por diferentes aminoácidos, pero sobre todo por los aminoácidos azufrados, ¿no? como la metionina y la cisteína. Y como ven, justamente es la metionina, ¿no? El aminoácido que de alguna manera va a desencadenar lo que sería, pues, ¿no? el proceso o la biosíntesis de la taurina. Entonces, si este aminoácido, que es la metionina, que se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal, pues es obvio pensar que el gato necesita, ¿no? consumir probablemente más carne, más proteína de origen animal para poder sintetizar esta taurina, porque no lo va a poder sintetizar a partir de otro tipo de proteína, ¿no? Y con esto me refiero pues a la proteína vegetal. Entonces, netamente tiene que sintetizarse a partir de la proteína animal. Bien, vamos a tener acá también ingredientes usados frecuentemente en la alimentación de gatos y perros.
Tenemos pues la grasa, los carbohidratos, las proteínas, ¿no? En cuanto a las proteínas, tenemos pues carne de vaca, levadura, harina de hígado de pollo, harina de subproducto de pollo. Y como ven, pues la mayor cantidad es de origen animal, ¿no? Por ahí de origen vegetal tenemos pues harina de gluten de maíz, a ver, tenemos también harina de semilla de lino, en realidad muy pocos, ¿no? Muy poca proteína vegetal. Respecto a carbohidratos, sí, efectivamente vemos, ¿no? ¿Cómo se les dice? Varias fuentes de origen vegetal que mayormente son utilizados en perros, ¿no? Alimentación de perros. De igual manera, la grasa, principalmente animal, grasa de pollo, grasa de pescado, aunque también podemos incluir pues aceite de maíz, ¿no? Semilla de lino, aceite de girasol, de soya o aceite vegetal. Y como siempre, ¿no? Para tener una dieta balanceada, en caso de perros, necesita, ¿no? Un alimento que contenga fibra. Podemos agregar, por ejemplo, pulpa de manzana, cebada, pulpa de remolacha, cítricos, afrecho de avena, cáscara de maní, etcétera. Entonces, en realidad, con estos nutrientes, ¿verdad? Sabemos cada uno qué fuente, de qué nutriente es, digamos, con estos tipos de alimentos, conocemos las fuentes, nosotros mismos podemos formular inclusive, ¿no? En casa. No sé si ustedes han escuchado hablar, ¿no? Del alimento BARF, ¿no? Que en realidad es muy común actualmente, especialmente para animales que tienen pues problemas de picazón en la piel, problemas de estrés o también se les dice alergias, ¿no? A la piel. Normalmente se le recomienda, ¿no? Administrar pues este tipo de dietas puras, mejor dicho, donde pues mezclamos principalmente, ¿no? Alimentos de origen animal, proteína de origen animal, con cierta cantidad de fibra, ¿no? Para justamente mantener estable pues su requerimiento, ¿no? Bien. También tenemos el contenido nutricional de insumos utilizados en la alimentación de perros y gatos. Dentro de ellos pues está la carne de res, de cerdo, de cordero, de pollo, la piel de pollo, cada uno con sus respectivos nutrientes y su aporte, obviamente, de kilocalorías, menudencias, ¿no? Como el pulmón, riñón, hígado, productos lácteos, leche entera, leche desnatada, arroz cocido, grasa de res y margarina. Entonces, nuevamente les repito, esto es importante, ¿no? Es información importante, de repente si ustedes quieren suministrar, ¿no? De acuerdo a ello, ya si tienen su contenido nutricional, ustedes mismos pueden pues, formular su dieta BARF en casa, ¿verdad? Utilizando solamente los valores, ¿no? Nutricionales de estos insumos. Ahora, cuando hablamos de alimentos comerciales, bueno, vamos a tener diferentes tipos. Están los alimentos húmedos, los semihúmedos y los secos. Dentro de los húmedos, pues están los enlatados, los más comunes, que van a tener hasta un 75% de humedad. Después están los semihúmedos, que van a estar en forma de bolsas y envolturas de celofán, y van a estar en estos paquetes que van a de alguna manera conservar, ¿no? El alimento. Y los alimentos secos, bueno, que van a estar en bolsas y cajas, ¿no? Principalmente. Su presentación, ¿no? Va a ser en bolsas y cajas. Contenido de nutrientes de los alimentos secos, húmedos y húmedos para perros, bueno, ¿no? Dependiendo en qué presentación estén, ¿no? Si contenga humedad o simplemente no. Mayormente, cuando se formula en dietas para perros, lo formulamos también, al igual que en vacunos, en base seca, porque vemos que hay alimentos que tienen un alto porcentaje de humedad, ¿verdad? Hasta 75% de humedad en algunos casos, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Al menos para este tipo de alimentos, formularlos en base seca. Por su función también pueden ser clasificados, están los alimentos completos y balanceados, diseñados para una nutrición completa, para un estado fisiológico específico. Complementario, bueno, es un alimento obviamente que va a complementar la dieta normal del animal y que no cubre en realidad todo el requerimiento, porque obviamente es un alimento complementario nada más. Y algunos productos dietarios veterinarios que son suministrados dependiendo si de repente el animal presenta algún tipo de enfermedad, entonces tiene que ser suministrado de la dieta solamente bajo, como se dice, prescripción médica, ¿no? O sea, solamente para ese tipo de anomalías, digamos, ¿no? Que tenga el animal en esta etapa de su vida, digamos, ¿no? Bajo tratamiento. Proceso y preservación de alimentos para mascotas comerciales. Bueno, en realidad
como hemos visto, hay diferentes tipos de alimentos. Están los secos, semihúmedos y húmedos, y cada uno de ellos va a tener un proceso diferente. Por ejemplo, en el caso de los alimentos secos, que como ven, mayormente son pues galletas, ¿verdad? Estas galletas van a ser elaboradas bajo un proceso de extrusión, en el cual pues, ¿no? El alimento es sometido a una temperatura, a una presión y a una humedad determinada, lo cual va a permitir también la expansión del alimento, la sequedad y expansión del alimento para poder formar, ¿no? Esa galleta. Entonces, y como nuevamente les repito, esto se va a dar gracias a una presión, ¿no? Humedad y temperatura adecuada. Normalmente para este tipo de alimentos se le agrega pues cereales, harina de soya, harina de carne, huesos, grasa, aceites minerales, vitaminas y antioxidantes, ¿no? Luego tenemos los semihúmedos, ¿no? En formas también de partículas, bolas de carne, que también van a ser cocidos por extrusión y bajo de pH, ¿no? También, como ven, utiliza prácticamente los mismos insumos, dependiendo también del tipo de proceso en realidad. Húmedos, bueno, estos sí van a ser cocidos, van a estar bajo cocción por calor y también bajo un proceso de esterilización. ¿Por qué esterilización? Porque a pesar de que están cocidos, ustedes han visto, ¿no? Estas latas de comida, pues no están refrigeradas, están a temperatura ambiente. Y para que se conserven a temperatura ambiente, la lata y el contenido que está dentro, ¿no? La comida, digamos, tiene que no solamente, pues, cocinarse, sino tiene que esterilizarse, ¿no? Todo el ambiente para que pueda ser preservado a temperatura ambiente, ¿no? Y no tenga que estar, pues, refrigerado, ¿verdad? Dentro de ellos podemos encontrar pues granos de cereales, subproductos de carne, harina de soya, pescado, harina de pescado, comas vegetales también. Y bueno, por último tenemos pues, ¿no? Las carnes enlatadas, que de igual manera también tienen que ser sometidas a calor para poder cocinarlas y esterilizarlas, ¿no? Antes repito, no solamente el alimento, sino también el envase para que pueda pues, preservar a temperatura ambiente estos alimentos. Ujú. Entonces, el consumo del alimento de estos, ¿no? Para estos animales va a depender del tipo de alimento, de la edad del animal, del estado fisiológico y también de su condición corporal. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar o que van a influir en el consumo de alimento? Bueno, están las señales internas como la distensión gástrica del animal, la respuesta fisiológica a la vista, el sonido, el olor de la comida, ¿verdad? Los cambios en la concentración plasmática de nutrientes, ¿no? Como hormonas, por ejemplo, ¿no? Esto se da básicamente, ¿no? También por su estado fisiológico, péptidos y, bueno, péptidos específicos. Respecto a los estímulos externos, está pues la disponibilidad del alimento, el momento en que se le da, el tamaño, ¿no? De las partículas del alimento, composición y textura del alimento y también qué palatable es la dieta. O sea, se dice normalmente que son ellos los que eligen el alimento. Uno puede darle el mejor alimento, puede comprar el mejor alimento, ¿no? Pero a los perritos especialmente, pero si a ellos no les gusta, no lo comen. Y prefieren de repente el alimento barato. ¿Por qué? Porque de repente tiene un olor mucho más agradable, ¿no? Básicamente los perritos pues se guían, ¿no? Por el olfato, por el sabor. Entonces, de repente es más palatable el alimento, a pesar que no necesariamente va a cubrir su requerimiento nutricional, sin embargo es mucho más palatable, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? De lo que estamos hablando. En general, el olfato, en el caso de perros y gatos, está bastante desarrollado, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros, no sé, un día pues formulamos dietas, alimentos para perros y gatos, y especialmente para perros, ese alimento pues tiene que ser bastante agradable para ellos, ¿no? Respecto al olor, al aroma, porque eso es lo que lo va a llamar a comer dicho alimento. Por eso les digo, ¿no? Ellos son finalmente los que eligen el alimento y no se guían tanto por su contenido nutricional, sino más bien por cómo huele, ¿no? Finalmente su alimento. Consideraciones a tener en cuenta cuando se formulan alimentos para mascotas. Bueno, en el caso de perros, tenemos, ¿no? Que respecto a la grasa, ¿no? Debemos suministrarle, ¿no? Alimentos que contengan grasa, que no esté, digamos, que principalmente contenga ácidos grasos insaturados, ¿no? Por su misma constitución y también, pues, no dentro de ellas, al momento de agregar estas grasas, que se les suministre adicionalmente, pues, antioxidantes, vitamina E, porque como les digo, ¿no? En caso de perros y gatos, en general, son animales, pues, que requieren, ¿no? Un alimento basado en carne.
y en grasa por su requerimiento. Por lo tanto, los antioxidantes son importantes, necesarios, ¿no? Que sean incluidos en la dieta. Dentro de los carbohidratos está la fibra y la lactosa. Dentro de las proteínas está, ¿no? El contenido energético, la digestibilidad, el balance de aminoácidos, procesos y, bueno, pues, ¿no? Los componentes antinutricionales. Dentro de lo que es, o para la formulación con minerales, de igual manera, ¿no? Debemos considerar su disponibilidad, de dónde provienen. En el caso del calcio y fósforo, saber, ¿no? Si es que de repente esos alimentos contienen altos porcentajes de fitatos, ¿no? Que son justamente la forma secuestrada del fósforo, y si es así, de repente agregar enzimas como las fitasas para poder liberar ese fósforo de los fitatos, incluir de igual manera, ¿no? La vitamina D para la correcta absorción del calcio, y también, ¿no? Tener en cuenta las vitaminas liposolubles en la dieta, y de acuerdo a ello ver justamente cuál es el mejor proceso para evitar justamente la oxidación, ¿no? En el caso de los gatos, bueno, los gatos, como ya lo mencioné antes, estos son animales netamente carnívoros, no necesitan ningún tipo de alimentos vegetales en su dieta, en realidad. Ellos digieren muy bien la proteína de origen animal. Bueno, vemos ahí también que la vitamina A es necesario que sea suplementada, pero debe tenerse cuidado, ¿no? Con su exceso, ¿no? Digamos, con el exceso al momento de suministrar algún tipo de alimento, ¿no? En el caso del hígado, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que es rico en vitamina A, hay que considerar también la presencia de grasa o de otros componentes que pueden estar presentes en el hígado y que puede ser dañino, pues, ¿no? Para estos animales. Entonces, de repente considerar otra fuente, ¿no? De vitamina A. Y de igual manera, el suministro adecuado, de acuerdo a su requerimiento, creo que sí, de taurina, ¿verdad? Es esencial para prevenir problemas de visión y corazón. ¿Mm? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ujú, vamos a ir a las respectivas salas. ¿Sí, Melissa? Hola, Melissa, ¿estás lista para trabajar la parte práctica? A ver, un momentito, por favor. Muy bien, chicos, como todavía nos queda tiempo y para poder avanzar, porque como bien saben, nosotros tenemos la evaluación continua, ¿verdad? De acá de esta clase a la otra, bueno, nos queda todavía. También tenemos que presentar nuestra investigación formativa y nuestros exámenes. Entonces, vamos a avanzar con la clase correspondiente a la semana 13. ¿Está bien? Es bastante cortita, así que yo creo que la podemos terminar ahora, la parte teórica. Y la parte práctica, de igual manera, de la clase 12, ¿no? Ya la próxima semana avanzamos la parte práctica de la semana 13. ¿Está bien? Entonces, voy a compartir la pantalla para poder desarrollar la clase correspondiente a la semana 13.
¿Sí? ¿Se visualiza? Sí, profesora, sí. Bien, entonces vamos a hablar ahora, bueno, la clase pasada, bueno, la diapositiva pasada, hemos hablado sobre la parte nutricional, ¿verdad? Y hemos hablado también un poquito acerca de los alimentos, de los insumos, ¿no? Ahora vamos a hablar también un poquito más todavía acerca de los alimentos, está bien, de la presentación de estos alimentos en estas especies. Entonces, el tema de hoy es, bueno, etiquetado en alimentos comerciales de mascotas. Y el resultado de aprendizaje de esta sesión es que ustedes puedan lograr identificar, ¿no?, la información nutricional, sobre todo de los alimentos comerciales. En base a ello, poder determinar, ¿no?, cuál es la cantidad de energía y de nutrientes que están recibiendo sus animales y también, de igual manera, estimar el requerimiento para poder, ¿no?, con ambos, justamente con ambas informaciones, digamos, con toda esta información, poder formular dietas para perros y gatos. Entonces, nuevamente hacemos nuestra reflexión, ¿no?, desde la experiencia. Los animales, ¿no?, de compañía, como perros y gatos, tienen diferentes requerimientos nutricionales, eso ya lo hemos visto, ¿no?, en la diapositiva pasada, las cuales, bueno, están establecidas en las diferentes tablas de requerimientos. Los alimentos comerciales para perros y gatos presentan información nutricional importante en etiquetas, los cuales debemos identificar antes de su adquisición. Ahora, ¿qué información nutricional vamos a observar o vamos a tener en la etiqueta o en el empaque? Bueno, eso lo vamos a revisar ahora, ¿no? En general, bueno, la etiqueta es prácticamente es la información, o en la etiqueta, digamos, está toda la información, no solamente del alimento, sino también de la empresa. O sea, en la etiqueta vamos a tener información sobre los ingredientes, sobre los nutrientes, inclusive en algunos casos hasta su forma de procesamiento. ¿Cuál es la, digamos, la fecha de vencimiento? ¿Cuándo fue elaborado? ¿Quién lo elaboró? ¿Si lo importaron o no? Y sobre todo, creo yo, dentro de toda esta información, porque es importante tenerla al menos para el consumidor, saber qué le estamos proporcionando a nuestros animales, ¿no? Y en las cantidades también si son en realidad, ¿no?, las cantidades que realmente lo necesitan. Muy bien, estas etiquetas pueden estar, pues, ¿no?, ya sea pegadas o marcadas, lo importante es que brinde toda esta información, ¿no?, al consumidor. ¿Ven ahí? Tenemos un ejemplo donde esta etiqueta por lo menos nos dice cuánto es las calorías, ¿no?, que se le debería, no, inclusive también te dice eso, ¿no?, cuánto del alimento le puede suministrar al animal dependiendo de la edad y dependiendo también del peso, ¿no?, del tamaño o de su actividad física. Y en esa porción, por ejemplo, cuánto de grasa, cuánto de proteína, cuánto de energía y de cada uno de los nutrientes, digamos, vitaminas y minerales se encuentran en esa porción. Entonces, ¿cuáles son los principios generales de la etiqueta según la FEDIAF? Bueno, en primer lugar, el vocabulario empleado debe ser fácil, debe ser comprensible por diferentes tipos, ¿no?, de personas. La información debe ser escrita o representada en imágenes, en iconos de forma clara, visible y legible, inequívoca en términos que sean fácilmente comprensibles para el comprador y cualquier información, ¿no?, y explicaciones deberían, pues, estar disponibles para el consumidor que lo solicite. También los alimentos para animales de compañía no deberían ser descritos o presentados en etiqueta con palabras, imágenes u otros medios falsos o no verídicos. Las etiquetas de alimentos para animales de compañía no deberían inducir, ¿no?, a un error o confusión. Es decir, tiene que ser preciso, las cantidades precisas, no debería inducir a un engaño. También esta etiqueta debe mostrar de manera clara, ¿no?, que es, digamos, la forma en la que está presente el alimento. Proporcionará al consumidor las indicaciones sobre el uso adecuado del producto, por ejemplo, cuál es su modo de empleo, y como les digo, ¿no?, en algunos casos va a depender también, ¿no?, del tamaño, del estado fisiológico del animal, para que en la etiqueta también esté determinada las cantidades, ¿no?, que debe proporcionarse. Entonces, las indicaciones obligatorias del etiquetado deben presentarse completas, ¿no?, y en un lugar donde pueda ser visible, ¿no?, con letras grandes, sobre todo, para que la persona, ¿no?, el consumidor en este caso, pues pueda detectar y pueda encontrar fácilmente a detalle lo que necesita. Como ven ustedes, también hay variedad de colores y tamaños, pero resalta bastante, ¿no?, el nombre y también a quién va dirigido. Entonces debe llamar la atención, debe brindar toda esa información para que el consumidor, pues, fácilmente pueda proporcionarle las cantidades necesarias, ¿no?, y saber si ese es el producto que realmente necesita el animal.
Respecto a la declaración de materias primas, como les digo, en el caso de perros y gatos, de pronto difiere bastante, ¿no? En los insumos de origen vegetal, en caso de perros, pues mayormente vamos a utilizar alimentos, ¿no? De origen animal, pero acompañado de origen vegetal, porque su dieta tiene que ser balanceada, versus un alimento, una alimentación basada solamente en productos cárnicos, ¿no? O productos de origen animal para el caso de los gatos, ¿no? Estas, al igual, todas las materias primas deben ser enumeradas en una lista indicando el nombre de cada materia prima en orden decreciente por peso, ¿no? Esas son también algunas especificaciones técnicas respecto a la proyección de los insumos. También cómo va a estar presentada, si está presentada en forma de polvo, en forma de harina, y como les dije también, ¿no? ¿Cuál es el procesamiento que ha llevado la elaboración de este alimento? En la mayoría de los casos, ¿no? No en todos los alimentos en realidad no está eso descrito, pero sí, en la mayoría de los casos lo está. También puede estar categorizado, ¿no? Los insumos por nombres específicos para piensos, los cuales, bueno, podrán ser sustituidos por el nombre de la categoría a la que pertenece dicha materia prima, ¿no? Por ejemplo, no va a decir específicamente qué tipo de carne es, ¿no? Carne de res, bueno, en algunos casos lo hay, ¿no? Ustedes revisen sus etiquetas, revisen sus bolsitas o sus enlatados y van a ver que sí, ¿no? Dice carne de res, carne de bovino, carne de cerdo o pescado, ¿no? Carne de pescado, etcétera. Todos los ingredientes deben estar listados en orden de predominio por peso. Los pesos de los ingredientes se determinan a medida que se agregan en la formulación. El listado de ingredientes indica de dónde vienen los componentes principales de un alimento para mascotas y, bueno, por lo general, si un ingrediente proveniente de una fuente animal es enlistado primero o segundo en un alimento enlatado para mascota o dentro de los primeros 3 ingredientes de un alimento seco, se puede asumir, ¿no? que el alimento contiene productos animales como principal fuente proteica. Vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, una etiqueta o diferentes tipos de etiquetas donde muestra pues, el contenido nutricional, ¿no? del alimento de acuerdo a la porción y la energía, sobre todo la energía metabolizable, ¿no? que va a, digamos, va a estar calculada, claro que sí, en función a los nutrientes que proporciona el alimento, pero expresado en kilocalorías por kilogramo, ¿verdad? Por kilogramo de alimento. Adicionalmente a ello, miren ustedes también, ¿no? Los ingredientes que en su mayoría pues especifican, ¿no? De dónde son, de dónde provienen, en caso de, al menos de menudencias, de carne, ¿no? Va a mencionar si vienen de pollo, de cerdo o de qué tipo de animal. ¿No? De igual manera acá, aceite vegetal, bueno, grasa animal, y bueno, el tamaño de la bolsa, ¿no? En este caso. Razas pequeñas, dice acá, ¿no? Razas pequeñas, alimento exclusivamente para cachorros, que contiene pues carne, leche, arroz, etcétera, ¿no? Bien, en este cuadrito podemos ver los insumos utilizados en alimentos comerciales, que son los más comunes, ¿no? A nivel nacional, como Mi Mascot, Ricocan, Cambo, Supercan, Thor, Dog Show, ¿no? Esos son los alimentos más comunes, desde, bueno, los más económicos hasta los más caros, ¿verdad? Bueno, dentro de ellos me parece que el Supercan, me parece, o el Supercan o el Thor quizás, ¿no? Son los alimentos más económicos. También tenemos el Mi Mascot, Ricocan, pero acá quiero destacar que, como ven, los alimentos que son un poquito más económicos van a estar basados principalmente en alimentos de origen vegetal, porque en realidad los alimentos de origen animal son caros. Entonces, si un alimento, ustedes saben seguramente, ¿no? Un alimento económico, barato, es porque está hecho a base principalmente de insumos vegetales. Aunque también, como ven aquí, hay harina, bueno, como poner un ejemplo, ¿no? El Supercan tiene maíz, tiene subproducto, ¿no? Harina es subproducto de pollo y harina de carne, pero tiene maíz, tiene avena, tiene trigo, tiene arroz, tiene gluten de maíz, levadura de cerveza y, bueno, grasa animal, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, a ver un alimento un poco más, bueno, que de pronto tiene un poquito más de costo de repente, donde vemos pues pollo, miren ustedes, que es un producto, digamos, que está no como harina de pollo, como si lo vemos acá, harina es un producto de pollo, no, no pollo como tal, eso ya es un valor agregado al alimento. Tiene también arroz, porque obviamente un alimento para perros necesita, ¿no? insumos vegetales, harina de res, harina de carne de res, harina es un producto de pollo también, y otros componentes vegetales, ¿no? como maíz entero, gluten de maíz,
Y bueno, miren ustedes, también tiene harina de pescado. Entonces, tiene varios insumos de origen animal, por lo tanto, se espera, obviamente, que este alimento sea mucho más nutritivo, mucho más digestivo, ¿no? que los otros alimentos que son de origen vegetal. Porque si bien es cierto, los perros pueden consumir estos alimentos, pues no los va a digerir totalmente. Entonces, la mayoría se va a perder en las heces, y no solamente eso, probablemente las heces van a salir húmedas, ¿verdad? En cambio, un alimento que es más aprovechado por el animal, pues obviamente lo va a nutrir mejor, el animalito se va a ver mucho más, eh, con mucha más energía probablemente, y esto va a ayudar en su desarrollo, ¿verdad? Y yéndolo un poquito más al lado sanitario también, ¿no? Sus excretas van a ser más secas. ¿Por qué? Porque va a aprovechar mucho mejor los nutrientes. ¿Sí? Bien, análisis químico garantizado. Bueno, como mínimo, bueno, hay muchas regulaciones estatales que requieren pues, que un alimento para mascota garantice los porcentajes mínimos de proteína cruda y grasa cruda. Los porcentajes máximos de fibra cruda y humedad tienen que estar presentes, ¿no? Siempre en todo análisis. El porcentaje máximo de ceniza a menudo está garantizado, especialmente en alimentos para gatos. Los alimentos, bueno, para gatos comúnmente también tienen garantías de taurina y magnesio, es decir, siempre está presente, pues, ¿no? Estos productos, estos elementos, porque como ya lo mencionamos antes, su requerimiento es bastante alto y no lo pueden sintetizar en las cantidades que necesitan. En los alimentos para perros, bueno, se encuentran niveles mínimos de porcentaje de calcio, fósforo, sodio y ácido linoleico en algunos productos. Bueno, tenemos acá nuestra tablita de la FEDIAF 2018, donde podemos justamente descomponer, ¿no? los piensos en sus diferentes nutrientes, ¿no? Y hacia dónde van. Por ejemplo, un pienso completo, tenemos, ¿no? Diferentes tipos, pienso completo complementario mineral y un pienso complementario, ¿no? Un pienso completo es aquel que tiene, pues, proteína, tiene grasa, tiene fibra, tiene minerales, tiene vitaminas, ¿verdad? Y obviamente va a estar destinado a gatos y perros, ¿verdad? En el caso de un pienso complementario mineral, es aquel que va a estar suministrado, ¿verdad? Por minerales o va a contener minerales principalmente y que, como ya lo mencioné antes, pues es complementaria a la dieta y que puede suministrarse a cualquier especie. En el caso de los piensos complementarios, de repente que requiere o que tienen, ¿no? Una especificación digamos, ¿no? Necesaria para un tipo de animal, de repente, ¿no? Dependiendo de su estado, ¿verdad? Am, También se puede dar a cualquier especie, pero tiene que estar etiquetado, ¿no? Que es un pienso complementario, es decir, tiene que indicarse que no es un pienso completo, sino que es igual complementario por alguna razón, ¿entienden? Por alguna razón. Entonces, no se le puede suministrar de manera continua como si se le suministra pues un pienso completo, ¿no? Es simplemente algo adicional, es un alimento adicional. Acá vemos algunas etiquetas, por ejemplo, ¿no? Donde los ingredientes, bueno, igual, ¿no? Se menciona el porcentaje, la cantidad mínima por porción, ¿no? De nutrientes, proteína, grasa, fibra cruda, minerales y energía metabolizable y como siempre, ¿no? Los ingredientes, los insumos. Por otro lado, tenemos pues, ¿no? Otra etiqueta donde acá sí nos especifica, ¿verdad? Cuál es la cantidad, digamos, ¿no? La cantidad que se le debe suministrar de acuerdo a la edad o de acuerdo al peso del animal, tamaño y peso del animal. Ahora, estas dietas, pues, ¿no? O mejor dicho, este tipo de alimento va a ser suministrado de manera complementaria y como se ve acá, de acuerdo al peso y al tamaño del animal. Y de igual manera también está, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? Esto siempre tiene que estar presente. De igual manera, en un alimento enlatado, toda la información necesaria, ¿verdad? De los aditivos nutricionales, la composición nutricional, es decir, los ingredientes, los insumos que tienen que estar presentes, su contenido nutricional, sus aditivos que se le agrega y sobre todo, miren ustedes, la instrucción de uso, es decir, cómo debe ser suministrado el alimento. Tenemos bueno, acá una etiqueta típica de un alimento comercial para mascotas. Dependiendo de la raza, hay razas pequeñas, razas medianas y razas grandes, y sobre todo, pues las cantidades suministradas de acuerdo a su peso. También nos muestra, ¿no? El contenido nutricional mínimo
mínimo, ¿no? De proteína, de grasa, de fibra cruda y humedad. Y como acá dice, ¿no? También que está, cómo está formulado, ¿no? En base a qué valores está formulada esta dieta. Y también, sobre todo, miren ustedes los ingredientes. Entonces, esto es la información mínima, en realidad, ¿no? Que debe tener toda etiqueta, que debe cumplir toda etiqueta. Porque es lo mínimo que el cliente, ¿no? Tiene que saber para poder proporcionar, pues, un alimento adecuado, ¿no? A sus animales. Nuevamente, ¿cuáles son los factores a considerar cuando se elige un alimento para mascotas? Bueno, es el contenido de nutrientes, ¿verdad? Y si efectivamente estos cumplen el requerimiento nutricional de los animales en su estado fisiológico, su disponibilidad, la palatabilidad y aceptación, el efecto, ¿no? Sobre el funcionamiento del tracto digestivo, densidad calórica, digestibilidad de la dieta y efectos a largo plazo de la alimentación sobre el estado corporal, salud de la piel, vitalidad del animal, ¿no? Pero como les digo, de manera general, en realidad las mascotas son los que eligen, ¿no? El alimento. Ellos van a tener preferencia probablemente por un alimento que sea palatable. Así este no sea muy nutritivo. Si es palatable, le va a gustar y va a preferir ese alimento. Entonces, pero claro, nosotros debemos pues suministrarle siempre, ¿no? Un alimento que cumpla su requerimiento nutricional y que sobre todo esto, ¿no? Que sea digestible, que sea correctamente absorbible por el animal, ¿no? Y no tenga un efecto negativo en su tracto digestivo. Con esto me refiero a que no provoque pues heces húmedas, sino que prácticamente todo sea aprovechado o la mayor cantidad pues sea aprovechado por el animal. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿Ninguna? Muy bien, entonces no sé si Melissa está presente en la sala. Melissa, hola, hola. Hola, hola. Un momentito. Muy bien, chicos, entonces voy a abrir las salas nuevamente para poder iniciar con la parte práctica correspondiente a la semana 12. Y la práctica de la semana 13 ya lo desarrollaríamos pues la semana que viene, ¿está bien? Entonces, chicos que están dentro de mi grupo, ya saben, quédense por favor acá. Y bueno, si los llaman, o igual siempre por ahí me dicen, ¿no? Que a veces los llaman, los autodirigen, ¿no? A la sala correspondiente, regresan a la sala principal, ¿ok? Entonces voy a abrir las salas. A ver, chicos, ya todos están en la sala, creo que sí, ¿no? Bueno, acá hay 10. A ver, déjame ver si hay alguien en la sala 1. Ya un ratito.
Chicos, voy a compartir la pantalla un momentito. A ver, un segundito. Mm, muy bien. Esta práctica es bastante rápida en realidad, ¿ya? Uy, me está haciendo la profesora Melissa. Perdón. Es bastante rápida, no. No. Ya. Ok, a ver, ¿se logra visualizar? Sí, profesor. ¿No? Entonces, está acabando la batería. Déjame conectarlo. Muy bien, entonces vamos a revisar, ¿no? Nuestra parte práctica. Y primero, bueno, en esta primera parte vamos a estimar el valor energético de los animales para animales, perdón, de los alimentos para animales de compañía. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que recordar primero, ¿no? La partición de la energía, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en clase, pero un poquito recordando, tenemos que el alimento como tal ingresa, pues, ¿no? A la boca del animal y este, pues, así de manera grosera, ¿no? Es un animal, o mejor dicho, aporta la energía bruta como tal, ¿no? De manera grosera entra y es, ¿no? A partir del intestino, no, a partir del estómago en realidad, ¿no? Donde se comienza, donde inicia propiamente dicha la digestión, ¿no? La parte digestiva. Entonces, con la acción enzimática, con los movimientos peristálticos, ¿no? Del mismo estómago, entonces comienza, ¿no? El proceso de digestión, pasando al intestino, el intestino delgado, donde va ya otras enzimas más, van a comenzar a degradar y hacer cada vez más pequeña, ¿no? Los nutrientes, dejándoles más prácticamente su mínima expresión para que sean pues absorbidos. Parte de ello, ¿no? Parte de este alimento va a ser excretado y es ahí donde nosotros podemos obtener la energía digestiva, ¿no? La energía digestiva del alimento que va a ser absorbido, ¿verdad? Y energía perdida, pues, en el excremento. Luego tenemos, ¿verdad? La energía metabolizable, que es la energía aprovechada en el proceso, los diferentes procesos metabólicos de cada célula, de cada tejido del organismo, perdiendo una gran cantidad de energía, ¿no? En la orina, oyéndose gran cantidad de energía en la orina, quedando pues esta energía metabolizable como tal, ¿no? Y luego pues en este proceso metabólico va a haber una gran pérdida también de energía calórica, ¿verdad? Quedando, ¿no? El residuo, por así decirlo, bueno, no es residuo, porque en realidad esa energía que es considerada la energía neta va a ser utilizada para el metabolismo del mismo, para el funcionamiento, no metabolismo, pero el funcionamiento del mismo organismo, ¿verdad? Y también para su producción, ¿no? En caso de los animales, pues, que son, ¿cómo se dice? Que están en proceso de lactación o que están gestando, ¿no? Entonces, para todos estos procesos se van a requerir, ¿verdad? Nutrientes, los macronutrientes, los que van a producir energía, como son proteína, grasa y carbohidratos, y los micronutrientes que van a también actuar como cofactores enzimáticos o que van a tener una función de repente hormonal o enzimática propiamente dicho, que va a ayudar justamente al proceso, al metabolismo, ¿no? De estos nutrientes, de estos macronutrientes, ¿no? Que son justamente las vitaminas y los minerales. Entonces, en este ejercicio, ¿no? En el primer ejercicio, nosotros vamos a estimar el aporte de energía metabolizable, ¿no? De un alimento para perros adultos en mantenimiento, ¿no? Sabiendo que... Uy, ¿qué pasó? Hola, hola, ¿me ven? Me Sí, está profesor. apagando la pantalla, no sé por qué. Ay, hola, 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 un ratito. Ya, creo que sí, ahora sí.
Bueno, vamos a avanzar rápido. No sé, creo que mi cable no está funcionando bien. Ok. Entonces vamos a tener este ejercicio, ¿no? Que nos dice, ¿no? Estimar el aporte de energía metabolizable de un alimento para perros adultos. Eso ustedes lo pueden hacer, chicos, ¿no? Ustedes pueden saber exactamente cuánto es la energía metabolizable que está consumiendo su animal, ¿no? El animalito. En este caso es un alimento exclusivo para perros adultos que se encuentra en mantenimiento, sabiendo que 1 gramo de materia seca, ojo, ahí está siendo bien claro, materia seca de proteína aporta 3.5 kilocalorías, ¿no? 1 gramo de materia seca de lípidos aporta 8.5 kilocalorías y 1 gramo de materia seca de extracto libre de nitrógeno aporta 3.5 calorías. Este dato está proporcionado por el NRC de 1985, solamente que acá se les ha colocado, ¿ya? Se les ha especificado. Entonces, de acuerdo a eso, si nosotros tenemos el contenido nutricional, ¿verdad? Del alimento, lo primero que vamos a hacer, que es pasarlo a base seca, ¿verdad? ¿Se acuerdan